¿Por qué? Porque de cada kilo de harina obtengo 1,10 kg de pan, pero el 85% lo tengo como pan fresco y el 15% restante como pan rallado. Bien, ¿cuál es el precio unitario del pan fresco? $21 el kilo. 21 pesos el kilo. Eso nos da un total de 19,63. ¿Qué quiere decir? Que si yo pongo 1 kilo de harina, los ingresos que voy a obtener por ese kilo de harina en términos de pan fresco son 19 pesos con 63,5, ¿sí? ¿De dónde sale el 21, profe? El 21 es el precio de venta que nos dice el enunciado que es del pan fresco. Ese es un dato de enunciado que nos dice el pan fresco, cada kilo de pan fresco lo vamos a vender a 21 pesos. Bien, ahora vamos con el pan rallado. Y habiendo visto el pan fresco, en el pan rallado me van a ayudar ustedes. ¿Qué cantidad de pan rallado obtengo por cada kilo de harina? ¿El 15% de 1,100 kg? El 15% de 1,100 kg. A ver, ¿alguien tiene otro dato? Va por ahí. A ver, ahí me dijeron que de pan rallado yo voy a obtener el 15% de 1,100 kg. Y es verdad. Pero ¿no había un índice de rendimiento también del pan rallado con respecto al pan fresco? Si tienen el enunciado a mano, ¿qué les decía del pan rallado? Dice que cada kilo de pan duro obtiene 750 gramos de pan rallado. Ahora sí. Por 0,75. ¿Qué quiere decir esto? Que yo tengo, imagínense, yo tengo el pan fresco, ¿sí? 1,10 kg de pan fresco. Ahora, de ese pan fresco, ¿cuánto voy a dejar que endurezca? El 15%. Entonces, yo ya sé que 0,165 kilos de pan fresco los voy a dejar que endurezca. Ahora, cuando endurece ese pan fresco, yo voy a rallarlo. Y cuando lo rayo, por un lado voy a obtener el pan rallado, y por otro lado, a ver, no me va a rendir el 100% ese pan fresco de pan rallado. ¿Sí? Voy a tener, por así decirlo, una merma en ese proceso, ¿sí? Entonces, de este 0,165, el 76,5, creo que el 750 gramos van a ser de pan rallado y el resto lo. Entonces, fíjense que lo que le da es 0,12375, que no es ni más ni menos que eso por 0,75. ¿Sí? Fíjense cómo hasta ahora, si bien no tenemos complicaciones, por ahí la mayor complejidad estuvo en el enunciado, en decir cómo es el proceso, en decir cómo llego al punto de equilibrio en este caso, cuando en realidad yo estaba acostumbrado a trabajar con algo más simple, que era, a ver, hice este producto, me salió esto, tengo estos costos fijos, lo vendo a este precio, listo, saco la cantidad de equilibrio. Bueno, acuérdense que cuando tengamos una producción múltiple condicionada, nosotros a la cantidad de equilibrio la vamos a sacar en función al factor que incorpore, en este caso la harina. Y para lograr obtener la cantidad de equilibrio de harina, inevitablemente tengo que ver qué es lo que estoy haciendo con esa harina. Estoy haciendo pan fresco y con esa harina estoy haciendo pan rallado. El precio del pan rallado era 12,80, ¿sí?
¿Y por qué es 12,80? A ver si alguien me lo Porque la dice. bolsa vale 3,20 y es de 250 gramos y lo llevas Exactamente. al kilo de harina. Perfecto. Tal cual. No se olviden que nosotros estamos trabajando en función de 1 kilo de harina siempre. Entonces, si yo digo que la bolsa de pan rallado la voy a vender a 3,20, pero entran 250 gramos, entran 250 gramos, yo tengo que llevarlo a 1 kilo. Y eso me da 12,80. Entonces, ¿cuánto voy a obtener por cada kilo de harina? Bueno, por cada kilo de harina, en términos de pan rallado, voy a obtener 1,58 pesos. Entonces, acá tengo un total, ¿sí? Es decir, por cada kilo de harina que yo proceso, entre pan fresco y pan rallado, voy a obtener 21 pesos con 21 centavos. Ahora, esa no es la contribución marginal. Ese es el ingreso que yo voy a obtener por cada venta de cada uno de los productos. Para obtener la contribución marginal, yo lo que le tengo que restar es el precio de la harina. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de producciones múltiples condicionadas, primero que vamos a sacar la cantidad de equilibrio en términos de harina, ¿sí? Y segundo, que mi costo de oportunidad, por así decirlo, es la harina. ¿Por qué yo? Porque yo podría decidir vender la harina. Ahora, decido, en lugar de vender la harina, procesar esa harina y hacer pan. Y dejar endurecer parte de ese pan y hacer pan rallado. Con lo cual, acá voy a tener que restarle los 10,60, que es el dato denunciado, que es el precio de equilibrio de la harina. Ahora, yo no me tengo que quedar ahí. Yo me tengo que dar cuenta que si proceso 1 kilo de harina, no solo voy a tener como costo el valor de la harina, sino que el enunciado lo que me decía es que existía un proceso adicional por cada kilo de harina que yo procesaba. ¿Y eso cuánto les daba? ¿Cuál sería el costo variable? 8,20. 8,20. Entonces, ¿cuánto es la contribución marginal por kilo de harina? El neto entre 21 y 80. Y el precio de la harina. Exacto. Serían los 21 menos los 10 menos los 8. Eso me da que por cada kilo de harina que yo proceso, voy a tener una contribución marginal de 2 pesos con 41. Entonces, hasta acá. Si nos frenamos acá y no hacemos ningún otro cálculo, ¿a ustedes qué les parece? ¿Que es rentable la producción de pan rallado y de pan común incorporando harina? Con respecto a qué, profe. No, a ver, nosotros tenemos la contribución marginal por kilos de harina. Con ese dato, yo puedo decir de que por ahora, procesando 1 kilo de harina, estoy por encima del equilibrio y, a ver, estoy por encima del equilibrio, todavía tal vez no lo pueda saber por el tema de los costos fijos, pero, a ver, miremos en línea de productos, que es lo que nos va a servir para el práctico que viene. Pero total, estos prácticos son un poquito más cortos, podemos jugar un poco más con el tiempo. Si yo les digo, proceso 1 kilo de harina, hago pan fresco y hago pan rallado, y tengo una contribución marginal de 2 pesos con 41. ¿Ustedes le recomendarían seguir procesando ese kilo de harina y seguir haciendo pan fresco y pan rallado con el dato de la contribución marginal? Yo creo que va a En depender este de caso, cuánto. por kilo. A ver.
¿De cuántos kilos vende por día? Bien, sí. ¿Y Santiago? La gestión de la estructura, es decir, los costos fijos, Sí. tampoco dice mucho. Bien. Uno no puede ir más allá mismo del punto de cierre. Totalmente. Lo que dijeron ustedes tienen razón. Ustedes lo que me dicen es, sí, mirá, vos tenés una contribución marginal de 2,41. Ahora, depende cuánto venda y depende de los costos fijos, es si yo puedo estar en equilibrio o no. Porque tal vez, si yo vendo 3 unidades, cuando quiera compensar los costos fijos, no voy a poder compensarlos. Entonces, no voy a estar en equilibrio y van a decir, no, esto no es rentable. Pero mi pregunta iba orientada a si es rentable la producción. Olvidémonos de los costos fijos. Si es rentable esta producción así, en sí. ¿Es rentable esta producción? Ahí nosotros lo vemos por la contribución marginal. Miren esto. A ver. Vamos a... Yo voy a ver esto. ¿Y ahora? ¿Qué pasó? ¿Es rentable? Mi pregunta iba orientada a esto. A que, por supuesto que nosotros tenemos que determinar cuando hay una contribución marginal, el número por sí solo no nos dice nada. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tal vez tengamos un número de costos fijos muy elevados y necesitemos vender muchas unidades, o tal vez tengamos un número de costos fijos muy corto y tengamos que vender pocas unidades. Entonces, a priori, lo dijo Catalina y lo dijo Santiago, este número para mucho no me sirve. Pero sí nos sirve para saber si es rentable la línea de producto que estoy analizando. ¿Sí? Después veremos qué tenemos que hacer, porque por ejemplo, si la contribución marginal es positiva, pero yo no llego a cubrir los costos fijos, tal vez yo lo que puedo pensar es, bueno, pero si incremento las cantidades, si produzco más y vendo más, voy a poder estar en equilibrio. En cambio, si nosotros tenemos una línea de producto que tenga esta contribución marginal, fíjense, menos 16,28, ya la cosa cambia. Porque de movida no llegué a cubrir los costos fijos, pero no llegué a cubrir los costos variables de esta línea de producto. Entonces, de movida ya lo que me está diciendo esto es que no es rentable la línea de producción. Si yo llego a esta contribución marginal, listo, freno acá y miro si saco la línea de productos o dónde está el error que me hace tener una contribución marginal negativa. Tengamos en cuenta esto, fíjense, acá la contribución marginal era de 2 pesos con 41, entonces, a priori, es rentable procesar harina para vender pan y vender pan rallado. A priori, yo, por cada kilo que proceso, voy a obtener 2,41. ¿Listo? A priori es rentable. Ahora veremos si esta contribución marginal, con la cantidad que estoy vendiendo hoy, o que estoy procesando hoy, perdón, de harina, ¿me sirve o no me sirve? Bueno, díganme ustedes, habiendo visto esto, ¿cuál es la cantidad de equilibrio en términos de harina? Es decir, ¿cuánta harina necesito procesar para estar en equilibrio? A ver, Santiago. 14.082. Bien. Ese es el resultado. ¿Alguien llegó a algún otro resultado? Que si llegaron a otro resultado, por ahí podemos ver dónde está el error. Si estamos bien, avanzamos. Bueno. ¿Qué nos dice esto? Que para la contribución marginal que obtuve, yo necesito vender 14.882,18 kilos de harina. Y si yo hago fíjense que llego a 36.000 pesos, que eran los costos fijos. ¿Qué es lo que hice acá? Lo que hice acá simplemente es multiplicar los kilos de harina que necesitaría procesar para estar en equilibrio por la contribución marginal
que me da ese kilo de harina. Eso me da 36.000 pesos, que son los costos fijos. Ahora bien, ¿cuál sería el margen de Profe, seguridad? Sí, ¿con eso chequeás que cubrís los costos fijos? ¿O para qué es esa cuenta? ¿O no? sí, sí. A ver, Julieta me habló. Sí, sí. A ver, nosotros lo que sabemos es que la cantidad de equilibrio son los costos fijos dividido el precio menos el costo variable. Y que el precio menos el costo variable es igual a la contribución marginal. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos un número de costos fijos, por ejemplo en este caso 36.000, y lo dividimos por la contribución marginal unitaria, que me da cada uno de los kilos de harina que yo proceso, voy a obtener la cantidad de equilibrio en términos de kilos de harina. Entonces, como yo dividí los costos fijos sobre la contribución marginal, si yo luego compruebo mediante el producto de la cantidad de equilibrio, o sea, yo acá lo que digo es 14.882 kilos de harina son los kilos de equilibrio. Ahora, cada kilo de harina me genera una contribución marginal de 2,41. Entonces, multiplicando los kilos para estar en equilibrio por la contribución marginal unitaria que me genera cada kilo, podría comprobar que estoy cubriendo la totalidad de los costos fijos. Si esta cuenta les da 30.000, algo está mal. O está mal la cantidad de equilibrio o está mal la contribución marginal unitaria, ¿sí? Claro, igual eso, ahí me di cuenta, es una ecuación, así que siempre debería coincidir eso. Claro, es tal cual, es una ecuación. Es lo que decís vos, vamos a suponer. Cantidad de equilibrio igual costo fijo dividido contribución marginal, ¿sí? En este caso saqué la cantidad de equilibrio. Ahora, si yo quiero saber si cubro la totalidad de los costos fijos, acá, ya me estoy metiendo en otra ecuación, ahí. Acá lo que debería hacer es despejar costo fijo y me quedaría costo fijo igual a cantidad de equilibrio por contribución marginal. Sería eso. Un pasaje de término. Exactamente, un pasaje de término. Bien. Ahora bien, lo que nosotros tenemos que determinar es el margen de seguridad. ¿Recuerdan cómo se calculaba el margen de seguridad? ¿Cómo lo calculamos? ¿Qué era el margen de seguridad? Y después vemos cómo lo calculamos. Anímense, arriesguen, si no... La cantidad de unidades que se encuentra por encima del punto de equilibrio. Exacto, es un porcentaje que me permite determinar cuán lejos del equilibrio estoy. Cuanto más grande sea el margen de seguridad, más tranquilo puedo estar como empresa. ¿Por qué? Y porque mis ventas están muy por encima del equilibrio. Cuanto más chico sea el porcentaje de margen de seguridad, ahí se me tiene que prender la luz de alarma. ¿Por qué? Y porque estoy cerca de las ventas de equilibrio. Entonces, ojo, tenemos que hacer algo porque nos estamos acercando a la venta de equilibrio. Es decir, si el margen de seguridad es un 5%, ojo, que estamos cerca. Ahora bien, en este caso, el margen de seguridad en términos de kilos de harina. Nosotros determinamos la cantidad de harina para estar en equilibrio. Entonces, el margen de seguridad lo debería calcular en términos de harina. Es decir, debería decir cuán lejos estoy en el procesamiento de harina actual del punto de equilibrio. ¿Y cómo lo calcularían ustedes? A ver, ¿tenemos los kilos de harina que estoy procesando?
nosotros necesitaríamos, a ver, el margen de seguridad, ¿qué es? Las ventas presupuestadas menos las ventas de equilibrio, todo eso sobre las ventas presupuestadas. Las ventas de equilibrio las tenemos. Entonces, las ventas presupuestadas menos 14.882 con 18 dividido las ventas presupuestadas. Yo puedo decir 20.000 menos 14.882 con 18 dividido 20.000. Ahí sería lo correcto para calcular las ventas, el margen de seguridad, ¿o no? No, porque no es pan fresco. Ahí está lo que dice Julieta. Yo les quiero hacer pisar el palito, pero bien que están atentos. 20.000 son kilos de pan fresco. Yo no puedo mezclar peras con manzana. ¿Por qué? Porque si no, acá estaría diciendo que 20.000 kilos de pan fresco menos 14.882 kilos de harina dividido en pan fresco. Y estaría mal. Yo estaría mezclando distintas unidades de medida. Yo lo que debería lograr es llevar esos 20.000 pesos, 20.000 kilos, perdón, de pan fresco en términos de harina. ¿Y cómo hago? ¿Cuál era el rendimiento del pan con respecto a la harina? El 85% de 1,10 kg. A ver, renunciado. No, ojo, el 85% es el rendimiento del pan con respecto al pan fresco. Es decir, de la totalidad del pan fresco que yo tengo, el 85% lo vendo como pan fresco y el resto como pan rallado. Ahora, miremoslo así. Ustedes cada vez que no vean de dónde sacar un dato necesario, no se nublen y hagan una regla de 3. ¿Por qué les digo esto? Si bien una regla de 3 nos lleva un poquito más de tiempo, nos va a dar la resolución clarita. ¿Por qué? Porque el que lo tiene claro, ¿saben qué podría haber hecho? El que tiene claro el concepto y todo, hace 20.000 dividido, ya les digo cuánto, 0,935 creo que era. 0,935. Ahora, quien no lo tiene tan claro, puede hacer una regla de 3 tranquilamente, es decir, con 1 kilo de harina, ¿cuántos kilos de pan obtengo? ¿1,10? 1,10 kg de pan. Ahora, como yo estoy trabajando con 1 kilo de pan, yo lo que voy a poder decir es que X es igual kilos de harina para 1 kilo de pan. ¿Sí? 1 kilo de pan. ¿Cuánto te da? ¿0,9? Sí, 0,935. ¿Qué era lo que les decía hoy? El que está canchero, lo que puede hacer después para sacar Profe, las ventas. Sí, esa regla de 3 a mí me da 0,90. No con, Y a mí también. o sea, redondo. A mí también. perfecto. ¿Saben por qué? Porque está hecho en base a los 20.000 kilos de pan. Ya sé. A ver. Vamos a ver. Con 1 kilo de harina, yo obtengo. Miren, sí. Ahí está. Está hecha en términos de los 20.000 kilos de pan.
nosotros vamos a tener que el rendimiento de la harina por sobre el pan va a ser 0,935. ¿Sí? Que lo tenemos. No estoy de acuerdo. Permítame disentir y tenía razón que dijo que era el 85%. Porque acá lo que dijo para que les dé 93,5 es que con 1 kilo de harina obtengo 1 kilo de pan. Entonces, con 1,10 de pan, por el 85%, es la ponderación de la harina por sobre el pan. De acá sale el 0,935. Para mí, si ustedes lo hubieran hecho así, 1 kilo de harina, 1,10 de pan, X igual kilos de harina, 1 kilo de pan, yo se los hubiera puesto bien. ¿Por qué? Porque en realidad, fíjense una cosa, el término 0,935 es el rendimiento que tiene el pan por sobre el pan fresco. La harina ya jugó. La harina ya estaba procesada. Nosotros procesamos 1 kilo de harina y sabemos que tenemos 1,10 kilo de pan. ¿Sí? Ahora, después, si el 85% de ese pan lo vendemos en términos de pan fresco, en términos de pan rallado, no estamos hablando en términos de rendimiento de harina sobre pan, ya estamos hablando en rendimientos de pan sobre pan fresco o sobre pan rallado. No obstante, esta es mi opinión. Ustedes, ya les digo, si lo hacen así, para mí está bien, pero sigan la resolución. ¿Sí? Igual ahí, profe, Sí. si no, no tendríamos en cuenta la venta presupuestada del pan rallado, sino solo lo del pan. Bueno, Sí, puede andar por ahí. Con el 85% nosotros solo tenemos en cuenta el pan fresco, no tenemos en cuenta el 15% del pan rallado. Pero bueno, nada, pensémoslo como los da el enunciado y los da la resolución propuesta. Ahora, si ustedes tienen otra interpretación al momento de la resolución, yo lo que sí les pido es que lo aclaren. Yo, por ejemplo, acá hubiera aclarado que yo lo hago así porque para mí el kilo de pan sobre el 85% estamos hablando de el rendimiento que tiene el pan sobre el pan fresco y sobre el pan rallado y no sobre la harina. Entonces yo lo hago de esta manera. Si ustedes lo aclaran, ¿qué les puede pasar? Que el resultado sea distinto. ¿Qué ha pasado en los parciales? Si ustedes se fijan, el resultado es distinto. Ahora, cuando van a ver el procedimiento está bien. Y es simplemente un número, es simplemente una interpretación diferente. ¿Sí? Y en esta interpretación, yo tranquilamente se los tomaría, se los consideraría. Pero bueno, trabajemos con la resolución oficial. ¿Qué nos dice la resolución oficial? La resolución oficial nos dice que cada 1,10 kilo de pan que obtengo, el 85% lo voy a vender como pan fresco. Entonces, la relación que tengo con la harina es 0,935, ¿sí? Si les daba 0,90, no pasaba nada, estaba todo bien. Y una vez que tengo el rendimiento del pan por sobre la harina, yo lo que podría decir es que 1 kilo de harina me rinde 0,935 de pan. Entonces, los 20.000 kilos de pan que yo estoy vendiendo, X. Y acá volvemos a lo mismo, porque de los 20.000 kilos de pan, yo acá le saqué el 85%. Y en realidad, si nosotros vamos al enunciado, les está hablando que ustedes van a vender el 20.000 kilos de pan fresco, ¿sí? Bien. Entonces me da 20.390 kilos de harina. Es decir, los 20.000 kilos de pan fresco que yo estoy vendiendo
son un equivalente a 21.390 kilos de harina. Y ahora sí ya tenemos las ventas presupuestadas. ¿Por qué? Porque tenemos los 21.390 kilos, tenemos los 14.882,18 y tenemos los 21.390. ¿Cuánto les da el margen de seguridad? El 30% con 43. Bien. El margen de seguridad nos da el 30% con 43. Con lo cual yo puedo inferir que estamos bien. Fíjense que el porcentaje que nos da, y nos está diciendo que nos estamos alejando del punto de equilibrio, un 30%. Con lo cual, pueden bajar las ventas presupuestadas, que yo voy a seguir estando en una zona relativamente de confort. Miremos esto. Pensemos lo siguiente. Si yo presupuesto en vez de 20.000, 15.000 kilos de pan. Fíjense, acá se nos prendería la luz de alerta. ¿Por qué? Porque para el procesamiento para la venta de 15.000 kilos de pan fresco, yo tengo un margen de seguridad del 7,23%. ¿Qué quiere decir? Que si yo sigo bajando las ventas presupuestadas, me voy a seguir acercando al equilibrio. Cuando me acerque al equilibrio hasta el punto de estar a 1 o 2 unidades del equilibrio, ¿qué voy a tener que pensar? Bueno, algo voy a tener que hacer porque necesito, sí o sí, incrementar las ventas presupuestadas. Incrementar las ventas presupuestadas o mejorar la contribución marginal que me está generando esa producción. ¿Por qué? Porque si no es lo que decía Santiago hoy, si no ya tenemos que pensar en la cantidad de cierre. Tenemos que pensar en, bueno, listo, ya estoy a la cantidad de equilibrio. Ahora, puedo seguir, pero tengo como referencia la cantidad de cierre para decir bajo la persiana y se acabó. ¿Sí? Entonces, bueno, nosotros seguimos con las ventas presupuestadas del y estamos un 30 con un 43 por encima del punto de equilibrio, entonces estamos bien. Y volviendo a lo mismo, para el cálculo de las ventas presupuestadas, seguimos la resolución oficial, ¿sí?, de los 20.000 kilos de pan. Y si ustedes lo hacen de manera diferente, aclárenlo. Esto se va. Y esto se va. Hasta acá, ¿cómo venimos? Este sería el primer ejercicio. ¿Estamos bien para avanzar? ¿Quieren que hagamos un repasito de este ejercicio como para ver qué nos pasó? ¿Seguimos? Seguimos. Seguimos. Y una buena noticia para ustedes para sacarnos la duda del rendimiento. Acá estoy viendo que el enunciado decía 20.000 kilos de pan fresco por mes. Yo lo había considerado 20.000 kilos de pan. Entonces ahora sí tiene otro color. Si yo vendo 20.000 kilos de pan fresco por mes, me retracto, y ahí sí, yo lo que tengo que hacer es la harina en función del pan fresco. ¿Sí? Con 1 kilo de harina, 1,10 kg de pan fresco. Nosotros lo habíamos hecho, que nos dio 0,90 de pan. Entonces yo lo que tengo que llevar es el pan fresco que vendí en términos de harina. Entonces ahí sí, tenemos el 0,935. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a este kilo 10 no es de pan, no es de pan fresco, es de pan. ¿Sí?
Entonces, con 1 kilo de harina, yo no voy a hacer 1,10 kg de pan fresco. Voy a hacer 1,10 kg de pan por el 85%. Y eso sí me da más 1,10 por el 85, y eso sí me da 0,93,5. Entonces, fíjense cómo tenemos que tener cuidado cuando leemos el enunciado, incluso me pasó a mí, que yo dije 20.000 kilos de pan, y claramente para 20.000 kilos de pan yo no estaba de acuerdo con el 0,93,5. ¿Por qué? Porque dentro de ese pan hay pan fresco y hay pan rallado. Ahora, cuando el enunciado a nosotros nos da que la venta presupuestada es en kilos de pan fresco, y ahí cuidado, porque ahí nos podemos pisar. Entonces, como nos daba la venta de pan fresco, la venta en términos de pan fresco, ahí sí nosotros el rendimiento lo tenemos que hacer con el pan fresco. Entonces, Profe. 1 kilo de harina no me va a rendir 1,10 kg, me va a rendir 0,93,5. Sí, Catalina. Tengo una consulta. Eso nos Sí, dieron decime. solo las ventas presupuestadas del pan. Y en caso de que nos diga también lo del pan rallado, hacemos la misma lógica y lo sumamos para sacar todas las Claro, ventas totales. exacto. En el caso que le den, vamos a un supuesto. Ventas presupuestadas, ¿sí? No les diga primero, si les dan venta presupuestada de pan, ustedes preguntan, ¿de pan, pan fresco o pan rallado? Eso se lo podemos contestar, ¿sí? Ahora, vamos al supuesto que les hayan dado venta presupuestada de pan. Si es venta presupuestada de pan, nosotros ahí lo que hacemos es 1 kilo de harina, 1,10 de pan. ¿Sí? Entonces, 1 kilo de pan, X, que era 0,90 kilos de harina, para 1 kilo de pan. ¿Y por qué es esta relación? Bueno, esta relación es porque las ventas presupuestadas contienen a las ventas de pan rallado y a las ventas de pan duro, de pan fresco, ¿sí? Entonces, si les dan pan, pregunten primero. Si nosotros les decimos que es pan total, hacen esta lógica. Si nosotros les decimos que es pan fresco, hacen esta lógica, ¿sí? Hacen la lógica del rendimiento de la harina con respecto al pan fresco. Pero bueno, no quería que les quede el concepto por ahí de que estaba mal, sino de que, fíjense, por una patita de enunciado que uno lee pan fresco o pan, te cambia todo, porque te cambia todo el índice de rendimiento. Entonces, la resolución oficial está bien, porque el enunciado les da las ventas presupuestadas en términos de pan fresco. Entonces nosotros el rendimiento de la harina lo tenemos que calcular en términos de pan fresco. ¿Sí? Bien, ahora sí avanzamos al segundo. Vamos al segundo. Les voy a dejar de compartir, así vemos el enunciado. Caso 4. Ahora vamos a ver algo similar, pero ¿cuál es la diferencia? La diferencia es la siguiente. Nosotros, el caso 3, lo que nos decía o lo que nos hablaba era de una producción múltiple condicionada. Es decir, si yo quiero obtener pan rallado, inevitablemente tengo que tener pan, porque si no, no voy a tener pan rallado. Sí, Catalina. Soy Abril. Ah, Abril, ahí ¿Este caso dónde está? Ahí está. ¿Esto no los tienen ustedes? El 4 no. Va, yo ¿El no 3 lo- sí? Sí, Bueno, el 3. Hasta el 3. el 4, perfecto, no importa. El 4 ustedes van a tener una producción multicondicionada muy similar de otro ejercicio, ¿sí? Yo después me fijo, igual no se preocupen, que para este práctico le sumo tanto el enunciado como la resolución. ¿Y qué es lo que hacemos? Decime qué caso tienen. Hasta el 3 y hay un trabajo, un 7.1, que es otro caso. Bueno, ¿y qué caso es? Porque es un caso similar a este, pero con otro producto. Es de El Caserito. Ah, bien. Perfecto. Hacemos este. Le subo el caso este, tanto la resolución como el
el enunciado y después vemos el del caserito. ¿Les parece? La clase que viene lo que hacemos, o la otra, liquidamos el caserito. Porque, ya les digo por cronograma. Yo porque no tengo el enunciado ese, el del caserito, arranco del 8 y el 9. Vamos a ver el cronograma. Hoy nosotros venimos de una clase adelantada. Y esa es la parte buena. Hoy nosotros tenemos que ver decisiones basadas en análisis marginal. Punto de equilibrio tenemos que ver. ¿Qué punto de equilibrio lo vimos con el 7.0 y el 7.1? ¿Sí? Nosotros que estamos incorporando el 7.2 y este caso que vamos a ver, tómenlo como un adicional. La clase que viene, lo que se va a ver es el 8 y el 9, que creo que es comprar o fabricar, y decisiones ante limitaciones. Y el 4 de noviembre, que es venta o procesamiento, si quieren hacemos una clase un poquito más larga. Arrancamos por el 7.1 y terminamos con venta o procesamiento. ¿Les parece que vamos así? Y ya ahí tienen todo completo. ¿Por qué? Porque el 11 de noviembre queda comercialización y distribución, que es muy cortito y lo podemos usar de derecho para repaso, y tenemos una clase más para repaso. Así que estamos bárbaros. Yo lo que les propongo es lo siguiente. Vemos este caso de actividad múltiple no condicionada, que va a ser muy similar al que ustedes tienen del caserito. Les subo todo y ustedes tienen para practicar el punto del caserito y modelos. ¿Sí? Y la próxima clase vemos las dudas de modelos y vemos las dudas del punto 7.1 del caserito. Profe, la próxima semana es semana finales, pero cursamos, ¿no? Nosotros. Cursamos igual, sí. Sí, lamentablemente por el calendario acotado tuvimos que, fíjense que la mesa de final pasado también cursamos, y bueno, esta no va a ser la excepción. Si alguien rinde, no se haga problema, le vamos a pasar los prácticos, y nada, la idea es que nadie se quede atrás. Entonces la parte buena de todo esto es que previo al parcial vamos a tener una clase íntegra de repaso, incluso ahí si quieren ver un práctico lo vemos, y la clase anterior, que es gasto de comercialización, es rápida. Por lo cual, lo que podemos hacer es gasto de comercialización y repasamos. Para mí, para serles sincero, por la parte del punto de equilibrio no van a tener problema, y con la parte de modelos, la realidad es que no deberían tener problema, pero arrastra datos de prácticos anteriores. Y ese sí es un problema. ¿Por qué? Porque ustedes van a tener que tener bienes intermedios, van a tener que tener recursos humanos, factores indirectos, y van a tener que ir a buscar todos los datos. Por lo cual, el problema no sería conceptual, sino que sería de lo tedioso que es ir a buscar cada dato. Pero ¿cuál es la parte buena? Que si les toman modelos en un parcial, no les van a tomar un práctico así, les van a decir saquen todos los datos. Les van a dar los datos. Entonces, ustedes simplemente lo único que van a tener que demostrar es si entendieron a qué modelo nos estamos refiriendo. Es decir, si estamos en un modelo completo resultante, completo normalizado, variable resultante, variable normalizado, porque claramente en esos modelos de acumulación entran distintas cosas. Si ustedes, por ejemplo, en un variable normalizado incorporan los costos fijos y lo hacen en función de los términos reales, y estaría mal. ¿Por qué? Porque el variable normalizado lo que me dice es que tengo que incorporar los costos variables normalizados, ¿sí? No los reales. Entonces, bueno, si se toma algo así en el parcial, va a estar orientado claramente a poder determinar que ustedes conceptualmente lo sepan y no a matarlos con una serie de datos que no sepan de dónde sacarlos. Bueno, vamos con la actividad múltiple no condicionada. La actividad múltiple no condicionada, no leímos el enunciado, vamos al enunciado, es simplemente lo siguiente. Ya que ustedes no lo tienen en la guía de trabajo práctico, lo vamos a ver rápido. Para dejar el concepto plasmado y
De última, vemos si podemos rescatar el 7.1 de algún lado y lo vemos rápido. ¿Qué nos dice la producción múltiple no condicionada? La producción múltiple no condicionada, a diferencia del práctico anterior, nos va a dar 3 líneas de productos, en este caso una línea dormitorio, una línea cocina y una línea oficina, pero que ninguna de las 3 condiciona a las otras. ¿Qué quiere decir esto? Que yo podría no hacer una línea dormitorio y sí hacer una línea cocina y una línea oficina. O no podría hacer, o podría decidir dar de baja la línea oficina y mantener la línea dormitorio y la línea cocina. Y de esa manera, ¿qué estoy logrando? De esa manera estoy logrando una producción que es múltiple, porque hago dormitorio, cocina y oficina, pero no es condicionada, porque ninguno me condiciona la producción del otro. Entonces, acá tenemos las ventas presupuestadas, los costos variables presupuestados y los costos fijos directos. Fíjense, son costos fijos directos de cada línea de producción, no son de toda la empresa. Y después dice los costos fijos indirectos, o sea, los costos fijos que abarcan a todas las líneas de producción son 30.000 pesos. Entonces me pide, punto 1, confeccionar el estado de resultado por línea de producto y empresa, de acuerdo a la técnica de la contribución marginal. Si yo le pregunto acá, con las ventas presupuestadas y los costos variables presupuestados, ¿puedo tener la contribución marginal? Sí, sí, es precio menos costo variable. Puedo tener la contribución marginal. Y cuando me pide de acuerdo a la contribución marginal, estoy hablando, ¿se acuerdan que había, bueno, recién los mencioné, que teníamos el modelo completo y el modelo variable? Y el estado de resultados era diferente por el modelo completo y por el modelo variable. ¿Por qué? Porque en el modelo completo yo tenía en cuenta los costos fijos. Entonces era venta menos costos totales, utilidad bruta, ¿se acuerdan? Menos gasto, utilidad neta. Ahora, cuando me piden, de acuerdo a la técnica de la contribución marginal, ahí lo que me está diciendo de manera indirecta, que el estado de resultado lo tengo que confeccionar de acuerdo al modelo variable. ¿Sí? Entonces, mi estado de resultado va a ser venta menos costos variables y no va a ser utilidad neta, va a ser contribución marginal. ¿Sí? Entonces, el punto 1 simplemente nos dice eso. Y fíjense, tenemos todos los datos. Punto 2. Calcular las ventas de equilibrio de cada línea considerando sus costos fijos directos, es decir, sin tener en cuenta estos costos fijos, los indirectos. De acuerdo a los valores obtenidos en A y B, asesorar al gerente sobre distintas alternativas a considerar. Es decir, nosotros acá en el punto 2 no vamos a sacar las ventas de equilibrio como empresa. Vamos a sacar las ventas de equilibrio para la línea dormitorio, la venta de equilibrio para la línea cocina y la venta de equilibrio para la línea oficina. Y vamos a charlar un poquito en base a los costos fijos directos que tiene cada línea y los costos variables, obviamente, y las ventas presupuestadas. Yo puedo asesorar al gerente de suprimir alguna línea de producción, en mejorar alguna línea de producción. Vamos a ver la contribución marginal por línea, es decir, cada línea de producción, cuánto me contribuye a la empresa. Bueno, punto 3, confeccionar un nuevo estado de resultado eliminando la línea dormitorio. La realidad es nada, es el mismo estado de resultado que hicimos en el punto A sin la línea dormitorio. Y lo último es calcular las ventas de equilibrio, ahora sí, como empresa, es decir, teniendo en consideración 30.000 pesos de costos fijos indirectos, y de cada línea considerando los costos fijos indirectos. Calcular el margen de seguridad como empresa. Bueno, acá como ustedes no tienen el enunciado, yo los voy a ir ayudando un poquito más. Y miremos, a ver, ¿qué nos decía? Vamos un poco más rápido. ¿Qué nos decía el enunciado? Primero nos pedía, para el primer punto, el estado de resultados de acuerdo al modelo variable. Venta menos costo variable, contribución marginal.
menos costos fijos directos, contribución por línea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá los costos fijos, fíjense que los puedo atribuir directamente a una línea de productos. Contribución marginal por línea, menos los costos indirectos, que serían los que no puedo atribuir a cada una de las líneas de producto, utilidad neta. A ver, teníamos 100.000 pesos de la línea dormitorio, 240.000 de la línea, vamos a esto. A ver. A ver. Dormitorio, cocina. Y me faltó oficina. Ahí está. Fíjense una cosa. Nosotros tenemos las ventas presupuestadas de cada línea de producción. ¿Sí? Entonces, simplemente lo que hacemos para obtener un estado de resultados es decir, bueno, ¿cuáles fueron las ventas de dormitorio? 100.000, las ventas presupuestadas. ¿Cuáles fueron las ventas de cocina? 240.000. ¿Cuáles fueron las ventas presupuestadas de oficina? 300.000. Entonces, las ventas totales de la empresa va a ser la sumatoria de las tres líneas. Lo mismo con los costos variables. El enunciado nos decía que la línea dormitorio tenía 60.000 pesos de costo variable, 140.000 la línea cocina y 220.000 la línea cocina. Entonces, la contribución marginal es ventas menos costos variables. Podemos calcular la contribución marginal por línea de productos. Vamos a calcular la contribución marginal de cada una de las líneas y la contribución marginal como empresa. Ahora, fíjense, nosotros simplemente lo que dijimos es, bueno, como cada línea de producto tiene asociados sus costos fijos, yo se los puedo netear en el estado de resultados en la previa a los costos fijos globales. Ahora bien, me interesa esto. Me interesa esto. Si ustedes ven esta contribución marginal por línea de productos, 20.000 para dormitorio, 20.000 para cocina, 50.000 para oficina. ¿Qué le dirían a priori, qué le recomendarían al gerente de la empresa? O son números sueltos, pero ya estos números sueltos algo nos dicen. ¿Qué le La dirían? línea de dormitorio te da resultado negativo, o sea, no te da rentabilidad. Que la línea de dormitorio nos da resultado negativo, entonces. ¿Qué nos está haciendo la línea de dormitorio? Nos está achicando la contribución marginal como empresa. Es decir, a priori, si yo no tendría la línea de dormitorio, podría inferir que